Saludos Corillo, hoy nos encontramos de camino a Vieques, una pequeña isla de Puerto Rico donde veremos una casa vagón con vista a la naturaleza. Para esto cruzaremos un ferry que nos tomará desde 30 minutos hasta 45 minutos, el cual está disponible durante el día para los residentes y visitantes del lugar. Sean bienvenidos, a cada casa tiene su novio, donde semana tras semana estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que puedas tener la tuya. Si quieres saber cómo ayudarnos, asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo video, así que acompáñanos. Y ya llegamos a Isla Nena, a Vieques, a ver esta maravillosa propiedad Casa Vagón. Tenemos a un realtor que nos va a estar mostrando esta hermosa propiedad en esta islita tan exclusiva de Puerto Rico. Yo sé que ustedes lo querían ver, me lo han pedido 1000 veces y se lo pedimos trayendo. Vamos a estar llamando a ver si nos atienden. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Harold. Saludos. Bienvenidos a Vieques, ¿cómo tú estás? Bienvenidos, ¿cómo estás? Súper, ¿cómo estás, Qué Bob? bueno verte, bienvenidos. Gracias por recibirme. Con Vengo a ver mucho la gusto. Casa Vagón, de cada casa tiene su novio. La gente me lo estaba pidiendo y venimos para acá. Muy bien, muy bien. Mira, hoy estamos presentando una casa de vagones que se llama Piezas de Paz. Piezas porque es una casa de vagones, hay muchas piezas juntos para hacer una casa. Y paz porque aquí estamos en Vieques, estamos aquí en la loma y por aquí hay un montón de paz. Sin duda que percibí eso desde que Ay, llegué, Bob. sí. La gente viene por aquí porque está buscando paz. Y en esta casa, los dueños eran artistas, o son artistas. Uno de ellos es un artista que trabaja con piedra. Es famoso, tiene exhibiciones en un museo de Boston, en parte del mundo, y es un ejemplo de trabajo de él. En inglés se llama un bird bath. En inglés yo creo que dicen, o en español yo creo que dicen como una... ¿Un baño para los pájaros? Sí, un baño para los pájaros, algo así. Y es algo bien artístico y también se puede ver con los colores, el diseño, que los dueños pasaron mucho tiempo, mucho pensamiento para hacer una casa bien bella. Y como llegamos aquí, estamos con más paz ahora, ¿cierto? Excelente, sí, no, de verdad que se siente cuando se llega, de verdad que sí. Sí, en un sentido, el sangre está más flojito. Bueno, aquí estamos en la casa, aquí tenemos 3 vagones. Conjunto tiene una casa. Vamos a empezar con un cuarto que tenemos por aquí. Aquí tenemos un portón por la noche. Lo cerramos con llave y ahí sentamos más seguro. Aquí tenemos un cuarto. Eso me parece el cuarto número 2. La puerta está bonita, tiene detalles. Sí, está bien fuerte de metal. Tiene un poco de cristal ahí. Está fuerte, tiene las cerraduras. Excelente. Y cuando se entra, mira los colores. Me fascinan los colores que han cogido la dueña, la artista. Por afuera, por dentro, son colores bien alegres, Sí, que ¿cierto? Como Caribe. Básicamente, esto ha sido, no solamente es una propiedad Casa Vagón común, esto es una inspiración de un artista, que Sí, son artistas claro que sí. reconocidos en otros países mundialmente. Sí. Y a ella le fascina un sitio como los colores que se vibra, que se inspira, ¿cierto? Así es la vida de ellos. O sea que básicamente es como que cada cuarto tuviese un motivo. En este caso es un tono verdoso, inspirado, supongo yo, por lo menos la interpretación mía a la naturaleza, ¿no? Sí, cierto. Por aquí hay un cuarto y aquí es el baño. Se puede entrar si quieres. Por aquí hay inodoro, lavadora, y la ducha también. Suficiente para uno que está aquí en el Caribe. No necesita algo tan grande ni lujoso, porque aquí le usan por la mañana, le usan por la noche, después de la playa o algo así, antes de que se duerma. Y ahí está la cama. De hecho, Bob, hoy día en el 2021 muchas personas andan buscando y considerando pues oportunidades para básicamente obtener tipo de propiedades así como Casa Vagón, donde puedan hacerlo a su gusto. Sí, las casas vagón son... Mira, en el mundo ahora hay mucha gente que está buscando una casa de vagón. Si te vea por Facebook o social media, hay un montón de grupos de la gente que le fascina la idea de una casa de vagón. Y la cosa que la gente no entiende es que es bien difícil para hacerlo. Porque la casa más chiquito son más difíciles para diseñar y para hacerlo bien hecho. Y aquí tenemos una familia que lo hicieron, un carpintero, un artista, y lo hicieron bien bueno.
Y de ese cuarto que salimos con un cristal que da esta hermosa vista. Sí, mira, esta es vista. Por eso se llama pieza de paz. No se ve más de Le paz hace que justicia a eso. su nombre, le hace justicia a su Eso nombre. es. Y aquí estamos viendo a más de barrio de Villa Borinquen, hasta sobre Bravos de Boston, hasta el mar del Caribe. Hoy estoy un poquito medio nublado, pero desde aquí se puede ver el yunque. Mira, aquí al lado tenemos un ejemplo de las casas. Una casa del experimento, una casa nueva, una casa diferente. Los dueños lo hicieron eso un par de años y los vecinos, otra gente en el barrio ahora les gustan la idea, han aprovechado la idea de eso y ahora uno de ellos quiere hacer lo mismo. Ya compraron sus vagones, está haciendo los zapatos y ahora van a hacer otra casa. Eso es como un barrio de casas de vagones. ¿Cierto? Creo que sí, que se ha convertido en una alternativa bien viable. Bob. Sí, sí, eso sirve. Mira, esta propiedad, porque hay mucha gente preguntando sobre, mira, si viene un huracán. Este pasó así en Huracán María. Bueno, ven por aquí, vamos, hay otro vagón por aquí, y mira eso, qué chulo, ¿cierto? Esa es la cocina. Imagínese que tú estás aquí tomando su cafecito por la mañana. Excelente. Y ven por aquí, mira hay viento. Aquí uno puede creerse cómodamente un barista mirando esta vista Sí. y haciendo su propio café por la mañana aquí. Mira eso, aquí es la vista de la mañana. Si quieres ver al mar con tu cafecito y quesito. También, mira, después de desayunando, hay gente que está viviendo en la casa aquí en el Caribe que quieren vivir y trabajar, porque tienen trabajo en Londres o otra parte del mundo. Aquí se puede trabajar también. Aquí en la mesita se puede poner tu computadora y desde aquí, con su Wi-Fi, ahí se puede trabajar. Bien fácil. La verdad que sí, me parece correcta esa idealización. Sí. Y ahora mismo todo el mundo está trabajando remoto, Bob, que básicamente muchos empleos han optado por la opción de simplemente trabajar desde la casa y sería una alternativa vivir el sueño de vivir en una isla única, exclusiva, como Sí, viene. cierto. Yo recuerdo los días cuando yo mudé por aquí, no había Amazon, no había Netflix, no había nada de eso. Y ahora es más fácil, hay un montón de cosas que llegan por correo, cosas así. Y estamos trabajando, comunicando por internet. La vida está más fácil. Sí. Bueno, aquí por atrás del vagón hay dos cuartitos. Aquí tenemos un área para lavar ropa, para poner la calentor de agua. Hay un closet, hay los breakers. Claro que el diseño está bien complicado, pero también bien sencillo. Y los dueños aquí lo hicieron bien bueno. Por aquí tenemos una escalera, pero no va por allá todavía. Hay una sorpresa por allá, ¿ok? Oh, Primero. excelente. Me gustan las sorpresas, Bob, me gustan. Aquí hay uno, es el baño número 2. Mira, tiene una ducha. Pues, mucha gente cree que mira, es un tiny house, una casa de vagones. Todo tiene que hacer como bien chiquitico. Pero no, mira, aquí la ducha normal, fregadero normal, baño normal. Aquí se puede hacer todo. Bob, si nosotros entráramos directamente aquí y la gente no viera el exterior, no se darían cuenta que estamos en una Cierto, casa yo vagón. creo que sí, estoy de acuerdo. Bueno, aquí se ve la vista de afuera. Este vagón y el cuarto que lo vimos antes tiene los sliders. Se puede cerrarlo, pasar seguro. Tiene que salir del país, se puede cerrar el vagón. Está bien seguro aquí. Aquí estamos en el deck, nos entramos por aquí, pero ahora, mire, estamos en piso número 1. Hay 3 pisos. Vamos Sigue por ahí, Bob. Vamos por número 2. Vamos. Wow. Mira para allá. El que nunca tuvo una casita en el árbol, miren esto por aquí. Una escalera. Cierto. Aquí lo puede cumplir el sueño. Mire para allá. Wow, qué hermoso. Qué preciosura. Mira el patio por aquí. Si creías que la vista era espectacular por abajo, ven por arriba. Wow, qué Mira hermoso, mejor. Bob, de verdad qué experiencia. Wow, qué hermoso. Bob, y te pregunto, las inmediaciones de este terreno, ¿hasta dónde llegan aquí? No sé si ve. Los límites. Si se ve, hay un banderito por allá, en un poste. Según Bob me menciona, esa bandera que está aquí en el fondo es el límite de esta propiedad. Mira, y hablamos de la propiedad. Estamos aquí vendiendo los vagones
Estamos en un barrio de Vieques que se llama Monte Carmelo. El terreno de aquí todavía es de gobierno. Okay. Toda la casa que aquí, casi todos no tienen título. La gente está bregando con el gobierno está tratando de pasar los títulos a la gente. Los dueños de propiedad no son los primeros dueños de este área y están bregando para coger título. Entonces, podemos vender el vagón, podemos vender la propiedad privada, pero todavía el dueño nuevo tiene que bregar con el gobierno sobre el título, que lo sepan. Exacto, que el vagón se puede vender, pero sí. La persona podría gestionar el terreno aquí, si quisiera. ¿Cómo? La persona, si estuviera interesada, podría gestionar el terreno aquí para quedarse aquí con el vagón. Sí. O también tendría la opción de adquirir el vagón y llevárselo a la Isla Grande, a Puerto Rico. Se puede, pero me parece que es ideal más sería fácil aquí, dejarlo ahí. dejarlo sí, aquí. será más fácil para hablar pero con el estamos gobierno. viendo todas las opciones hipotéticas. Sí. Ok, perfecto. Sí. Será mejor para hablar con el gobierno. Está pasando a todo el mundo aquí. El gobierno quiere pasar los títulos a la gente y está pasando. Exacto. La gente tiene un derecho para vivir por aquí, pero no son propios dueños o titulares de terreno. Bueno, aquí eso es como el master. La dueña que vive aquí ahora ella usa eso como el master. Esos vagones, por abajo del vagón tiene un baño por aquí. Eso es completo del cuarto. Tiene un closet, gabinetes, aquí es la cama. Y se ve por aquí cuando tú duermas por la noche, cuando tú despiertas por la mañana, ahí está la vista de la loma, de los flamboyanes, del mar, hasta Boston. Estamos en un vagón de como 20 pies por 8, no lo hicieron, no ponían una ducha por aquí, o un baño, lo hicieron completo por el cuarto. Aquí tenemos un gabinete por la ropa. Hay otro área por allá, un gabinete y también le usa como una escritorio. Está bien chévere. Sí. ¿Y todo eso se queda en la propiedad? Sí, en la venta? claro que sí. Y eso fue la sorpresa. Recuerda que abajo estamos en la escalera. Valió la pena. Desde aquí se puede ir directamente por abajo al baño o al cuarto o a la que cocina. ¿Llega directamente a la cocina? Sí, directo a la cocina o al baño. Todo está conectado. Y mira, también, no he hablado de eso, pero en el vagón por abajo y por aquí, en los dos cuartos, aire acondicionado, sí, aire acondicionado. Para el que no puede vivir sin aire. No, pero mira, aquí hay una brisa también. Es que por los días cuando hace calor, de hecho, ya está bien. Cabe aclarar que en este momento no está prendido el aire y se siente el fresco. Honestamente, sí. Yo creo que no hace falta prenderlo. No. Hay sombra, hay brisa. ¿Y qué más necesitan? Agua. Y más nada. Pues yo estaba trabajando como un corredor en Boston, trabajando por allá, y me cogí una oportunidad para vivir aquí en Vieques, en Puerto Rico. Lo cogí porque yo tenía una gana para vivir en el Caribe, para aprovecharlo, ¿cierto? Y cogí un contrato de 2 años para trabajar aquí, y pues me fasciné a la isla de Vieques, de Puerto Rico, de la gente, del clima, y me quedo aquí hace 17 años, ahí está. Pensé para volver a Boston después de 2 años para continuar trabajando de cosas de bienes raíces, pero ahora no. Me gustaría hacerlo aquí, para ayudar a la gente aquí, para los viequenses, para coger una casa, para la gente que están visitando. Es una isla hermosa y Puerto Rico también me fascina. Puerto Rico ahora, me casé y aquí estoy. Pero aquí hay un sentido bien chulo, bien cariñoso y así es la vida en Puerto Rico, como sabemos. Bob, esto está súper hermoso, esto es una experiencia que el que la vive la quiere volver a repetir lo más pronto posible, o sea que realmente todos quisiéramos, a lo mejor en algún momento soñamos con tener una casa vagón y quizás si tú lo estás considerando, ¿verdad? Esta persona que me escucha, básicamente esta es su oportunidad y la puede tomar. ¿Qué tú le dirías que la persona tendría que hacer? ¿Cuánto le podría salir esta propiedad? Ahora estamos a precio de $225,000. Excelente, o sea, me incluiría todo el vagón y obviamente la propiedad pues la tendría que gestionar con el gobierno. Sí, claro que sí, por el terreno. Excelente, Bob, te agradezco que me hayas dado la oportunidad, ¿verdad? Para ver esta magnífica propiedad. Con mucho gusto, porque en Paraíso Realty cada casa tiene su novio.